En el contexto de la polémica política, creo que hoy no hay argumento más importante que el que la ciudadanía entienda la gran y profunda diferencia que hay entre el pensamiento, o sea, el razonamiento y la lógica polarizada, o sea, el argumento basado en un debate, una competencia de dos opuestos o de dos opositores, al pensamiento y la lógica íntegra, o sea, que habla sobre todo, habla sobre la inteligencia con respecto a la integridad de algo. O sea, es muy distinto hablar de la gobernación de un país a hablar de dos corrientes políticas con respecto a un país. Es un argumento importantísimo, es una ciencia, se podría decir, de la intelectualidad que no ha sido confrontada y sin embargo hace décadas, principalmente por la cultura estadounidense, que se viene enseñando, o sea, está la tendencia del cerebro, de la inteligencia humana, a caer en la divisibilidad polarizada de los argumentos, de los asuntos, de las peleas entre individuos, con respecto a la política, con respecto a, qué sé yo, a eventos históricos. Pero los Estados Unidos han agudizado en la cultura occidental esta matriz de razonamiento por la larga campaña que viene llevando contra el comunismo, el socialismo, el marxismo, contra los rusos y corroborada con también campañas, por ejemplo, contra ciertos países, ciertas religiones, la religión islámica, conservadora, atrasada, reprimida, etcétera. Eh, y cuando uno mira a escucha los debates que ocurren en los Estados Unidos, están muy polarizados. O sea, por ejemplo, la tenencia de armas. No se habla de cómo deben existir las armas en una sociedad, sino que se habla directamente de tenerlas o no tenerlas, permitirlas o no permitirlas. Todos los argumentos sociales de la cultura americana están muy polarizados y como el idioma inglés y los Estados Unidos viene hace, qué sé yo, un siglo, condicionando también los argumentos y las polémicas y los temas que se tocan en Occidente, se está como expandiendo a través de las décadas la forma de pensar, la manera de encarar los asuntos, en este caso del que quiero hablar, político. Y en la Argentina agarró fuego, digamos, con esto, cuando, como dije antes, siempre ha existido la tendencia del ser humano a de repente caer en la pelea de oposiciones, en dos lados a un asunto, eh, o dos protagonistas, pero se agudizó en la Argentina mucho más recientemente de cuánto Estados Unidos viene llevando adelante este modus operandi de debatir, de polemizar, de argumentar sus temas sociales. Cuando ocurrieron los casos de corrupción en el peronismo, o sea, la corrupción en la política, los corruptos, los ladrones siempre han existido en la Argentina, en la política, casi en todos los países, digamos, no es algo que eh, ocurre, comienza en la Argentina con el caso de Cristina Kirchner o de Néstor Kirchner. Pero en ese momento, ¿qué ocurrió? La oposición, los que luego se llamaron Juntos por el Cambio, si mal no estoy analizando la historia,
empezaron a asociar al peronismo, porque claro, su meta era vencer o acabar con el peronismo, por motivos que no vienen al caso en este momento. Entonces era una manera muy atractiva de pelear y de también condicionar y propagandar socialmente un antagonismo hacia el peronismo, legando la idea del robo y de la corrupción a los Kirchners, al kirchnerismo y por lo tanto al peronismo. Le sirvió como instrumento para atacar al peronismo. Esto creo que lo sabemos, pero no nos hemos dado cuenta de cómo nos afecta como pensamiento social hacia la política, y en efecto nos llevó a que nos convirtamos en una sociedad mucho más polarizada y se comenzó en efecto a hablar de la grieta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un antagonismo o se utiliza una oposición para crear un instrumento de pelea, una idea para crear un instrumento de pelea contra una oposición, perdón, como por ejemplo ocurrió cuando el capitalismo se sintió agredido por el pensamiento marxista, porque el pensamiento socialista marxista se comprende en un contexto sociológico, de ciencias humanas, de un momento que la civilización humana estaba expandiéndose en campos de la psicología, de cómo funciona la mente humana, y se empezaron a hablar de cosas como la injusticia de los que tienen el poder, los que administran las gobernaciones y el poder de un país, cómo se acumulan con todo, y las clases de desprivilegiados que se crean. Entonces, Marx, creo que fue Marx que inventó la palabra capitalismo, o quizás ya existía, pero de todas maneras, en vez de quedarse en un argumento íntegro, o sea, de ver al marxismo como un análisis del desarrollo político en el Occidente, porque el marxismo nace en el Occidente, no en Asia, no en el este. Es un invento de los alemanes, de los ingleses, de los europeos. El marxismo se propaga en Rusia porque Rusia es prácticamente Europa, es la misma cultura. Otra cosa que Estados Unidos quiso dividir, quiso que se empiece a ver a Rusia como no de Occidente, no europeo, y esto absolutamente no es cierto. El Occidente encuentra sus raíces en Francia, en Alemania, en Rusia, en Inglaterra, Polonia, Hungría, eh, es todo una cultura que crece y se desarrolla en su inteligencia científica, en todas las ciencias, por encima del resto del mundo. Luego los Estados Unidos, y bueno, cuando se separó Rusia, los comunistas, se separó Alemania, etc., los Estados Unidos propagaron, aumentaron, alimentaron esta división y les interesó que se vean a los rusos como no parte del Occidente, pero Rusia es Occidente. Bueno, de la misma manera que ocurrió en la Argentina. Ahora, así como los americanos, los ingleses, los capitalistas de Alemania, de Europa, se la tomaron personalmente, porque claro, los marxistas, el nuevo pensamiento socialista que estaba surgiendo en la civilización europea, estaba hablando de la avaricia, del abuso de poder, de la injusticia social. Lógicamente, si una persona se pone a hablar así en un grupo de gente que tiene mucho dinero, esa gente que se siente que están hablando de ellos van a tener una reacción defensiva. Y así es que se crea la polarización en cuanto al capitalismo y al marxismo. En realidad, el marxismo y el socialismo es un intento de la civilización humana y su desarrollo, su evolución política, que comienza a ser más inteligente, más sofisticada con respecto a sus administraciones de poder.
y de dinero, etcétera, en el país, en los países. Es un intento, un salto evolutivo. Lo que pasa es que, claro, se ofendieron, la tomaron mal, la tomaron personalmente. En efecto, los marxistas estaban diciendo, nosotros vamos a cambiar, ustedes que quieren continuar de esa manera, están obstaculizando estas nuevas ideas. Bueno, descríbase como se describa, se convirtió en una confrontación polarizada, algo que en realidad se puede comprender como un desarrollo o una evolución en la política occidental, o sea, en la política de la civilización humana. Lamentablemente esto no ocurrió, entonces, y ahora voy a explicar por qué lamentablemente. De la misma manera, cuando empezaron a querer utilizar la corrupción que ocurrió alrededor de Néstor Kirchner como descriptivo del peronismo para poder vencerlos, se creó en la Argentina una acción y reacción, una polarización. Ahí es donde crece la grieta. Bueno, voy a pensar un poquito cómo voy a seguir esto. Bien, cambiemos, posicionémonos en otro ángulo de desarrollo comprensivo. ¿Qué es lo más importante para el ser humano, para la civilización humana? Bueno, como todo se puede comprender en tres partes, como casi todas las cosas, hay tres aspectos fundamentales y esenciales que describen la totalidad de la comprensión de algo. En el caso de la civilización humana y de los seres humanos, por un lado tenemos la salud del ambiente. O sea, no hay cosa más importante. Si el aire no está limpio, si el agua no está limpia, morimos. O sea que de nada sirve que inventemos lo que querramos inventar si la salud del ambiente, de la biosfera, no es buena. Para el avance de la civilización, o sea, para nuestra habilidad evolutiva como especie, lo más importante es nuestra inteligencia. Nuestra inteligencia está ligada, viene de la mano, digamos, con el hablar, o sea, el lenguaje, el idioma, las lenguas, viene con la inteligencia, o sea, sin el idioma, sin el hablar, no podemos hacer nada con nuestra inteligencia, en realidad, en cuanto a la construcción de la civilización. Me manda un mensaje mi amiga, quiero ver lo que me dice. Ya vuelvo, ¿eh? Bueno, estaba diciendo que la inteligencia es lo que más nos debería importar. ¿Cómo comprendemos todo? ¿Cómo comprendemos la existencia al ser humano, el funcionamiento, cómo es el ser humano? O sea, cómo funciona como sociedad, como especie viviente, como conciencia viviente en este mundo, cómo comprendemos la existencia y cómo nos organizamos, cómo entendemos la construcción de la civilización y las soluciones y las medidas que tomamos. Todo lo que termina por ser la civilización proviene de cómo razonamos, de nuestra lógica inteligente. Normalmente hablo de la debilidad, o sea, el talón de Aquiles de la inteligencia lógica humana, pero no es de eso que voy a hablar en este momento. Sigue siendo, no obstante, el instrumento con toda su mediocridad y tendencia a traicionarnos, a fallar, a errar, que tiene nuestra inteligencia lógica, no obstante, es el instrumento que tenemos para construir la civilización, para entender nuestros errores inclusive, para tratar de corregir las cosas, los errores y volver a hacer las cosas de manera mejor. Bueno, ahora, una vez comprendida la gran importancia, la primariedad que tiene
la inteligencia, el razonamiento, la lógica del ser humano hacia todo, es muy importante que comprendamos cuánto nos atrofia relegar ese razonamiento, esa comprensión, esa inteligencia, ese idioma, ese hablar de cómo entendemos las cosas polarizadamente, a diferencia de íntegramente. Para comprender estos dos conceptos, por ejemplo, si yo decido construir una casa en un bosque, llegamos ahí con mis amigos, con mi familia, con quien sea, hablamos del vivir, del protegernos, de qué vamos a hacer todos los días, de protegernos de los elementos del clima, de los materiales que hay a disposición, y a medida que vamos hablando de las cosas que tenemos que hablar para ir acercándonos a la construcción de la vivienda, todo se va incluyendo. O sea, si pensamos a usar piedra, estamos pensando a quién tiene que aprender cómo cortar o quién sabe algo ya. Si pensamos en que podemos usar la madera, si pensamos en fabricar ladrillos, estamos incluyendo a todos, estamos incluyendo a quién es más rápido en aprender, quién tiene cancha para esto, para el otro. Seguimos todos juntos. Es un avance de discurso integral. Nos podemos imaginar esto quizás. Ahora imaginémonos que decimos solo que o la construimos, o sea, o nos vamos a vivir a una caverna o la construimos de madera. Se habla solo de esto. Vamos a construir la casa de madera con los árboles que encontramos, o vamos a buscar un lugar donde meternos en una caverna y trataremos de transformar esa caverna en una casa. Todo lo que se hablará después se va a venir reducido a esas dos opciones, y por lo tanto un montón de gente que sabe hacer otras cosas, un montón de imaginación que se encuentra en estas otras personas, otros materiales que se podrían usar, arena, fabricar otro tipo de ladrillo, quizás usar las hojas de las palmeras para hacer el techo. Todo eso va a venir excluido porque nos hemos reducido a hablar solo de encontrar madera para juntarla y construir la vivienda, o si no, irnos a buscar una cueva. O sea, se va a convertir, para visualizarlo, en un argumento 5% de lo que hubiese sido continuar a hablar conjuntamente, íntegramente, de la construcción de nuestra vivienda a medida que vamos hacia adelante. Porque si hubiésemos puesto como meta mantener siempre la conversación abierta e íntegra, quiere decir que a medida que vamos armando la casa, quizás algunas partes nos convenía usar la caverna porque ahí adentro cae agua, y quizás podemos poner todo lo que tiene que ver con la cocina en esa caverna, mientras que extendemos con un patio y para esta otra funcionalidad, que es, qué sé yo, construir cosas, artesanías que hacemos como cultura, como sociedad, nos convenía hacer ladrillos. Todo eso hubiese sido posible en la realización de la casa si hubiésemos mantenido el discurso íntegro. Pero como nos limitamos a la polarización de una o de la otra, se convirtió en algo mucho más restrictivo, algo mucho más prohibitivo. Bueno, ahora voy a pensar un poco más en cómo llevar este concepto a lo contemporáneo. En realidad no es tan difícil entender lo mal que nos estamos haciendo como sociedad y como país, pensando en términos de opuestos, de comunismo contra socialismo, de izquierda contra derecha.
Como pueblo, como población, como ciudadanos, que son, se podría decir, dueños de su patria, de su país, de su nación, poseemos el derecho de hablar del instrumento gobernativo que administra y que lleva adelante nuestra nación. En ese discurso, en esas conversaciones que tienen que ver con cómo gobernarnos como país, todos hablamos de todo lo que afecta todo lo que hace la nación y de cómo y de todas las posibilidades de hacerlo. Y desde esa plataforma empoderada, porque es una que no, quizás no todos pueden abarcar todo, pero entre todos sí podemos cubrir en distintos momentos distintas partes, y hay gente que se especializa más, entiende más sobre la educación, sobre lo que es el transporte y la distribución de la transportación, de lo que es el sector médico, servicios sanitarios, teniendo siempre presente que estamos hablando de un solo gobierno y las distintas formas de administrar y de hacer funcionar las cosas que proveemos a los ciudadanos como país, mantenemos una integridad y una inteligencia a ese nivel, al nivel, digamos, a un nivel que iguala la ciudadanía con su gobierno. Ahora, aparecen los partidos políticos. ¿Por qué? Porque, claro, la dificultad nos reduce a buscar argumentos más sencillos. Y los partidos políticos se crean porque llega un punto en que es tan complicado y tan complejo que se empieza a hablar de filosofías políticas, o sea, de ser tener un carácter de razonamiento hacia esa gobernación. Pero eso no quiere decir que bajemos del nivel en que estamos con respecto a hablar del gobierno de nuestro país y de cómo hacer funcionar sus distintas partes. El problema o sea, a ver, empezamos o arrancamos en el momento que sea, en el país que sea, comprendiendo que este partido político, aquel partido político sirve más para este tipo de cosas, mejoran este otro aspecto, pero no son tan buenos en esta, aquella persona es mejor para este trabajo, aquella otra persona debería quedarse en este ministerio. ¿Por qué? Porque seguimos siendo una ciudadanía que tiene que está al mismo nivel del gobierno al que le pertenece a ella. Cuando comenzamos a pensar solo en términos de qué partido político o de qué filosofía política está manejando el gobierno, nos relegamos a ser hinchas de una escuadra. Y por lo tanto comenzamos lentamente, generación tras generación, a disminuir nuestra capacidad de comprender más ampliamente lo que necesita el país y cuáles son los reales problemas, dónde están las dificultades. Ahora, el pensamiento, el razonamiento polarizado, o sea, izquierda contra derecha, republicanos contra demócratas, socialismo contra marxismo, lo que sea, digo, comunismo contra capitalismo, etc., hace que cada vez nos pongamos más impotentes con respecto al manejo de nuestro propio país. Porque el discurso, la inteligencia, el razonamiento se convierte en caracterizaciones, y basta solo abrir una red social para ver cómo habla la gente cuando está relegada a ser fanática del capitalismo o fanática del socialismo. Se empiezan a hablar en términos de caracterizaciones
se empieza a pelear. O sea, vamos a tomar una metáfora para que se comprenda mejor esto. Y cuánto fomentamos la ignorancia por poner primero al partidarismo que al gobierno de nuestro país. O sea, nosotros somos los dueños de nuestro gobierno, somos la ciudadanía que crea su aparato e instrumento gubernativo. Los partidos políticos tienen que venir a nosotros a satisfacer y demostrarnos que pueden hacer funcionar bien ese aparato. No tienen que venir a lograr que nos afiliemos a ellos y después obedezcamos uno o el otro para que ellos después gobiernen el instrumento gubernativo como ellos quieren en su estrato social, en su digamos, elite profesional de gente que opera el gobierno, manteniéndonos a nosotros debajo, simplemente afiliados, simplemente leales. No debe funcionar así un país. Nosotros debemos estar constantemente evaluando si están haciendo que esto funcione bien para todos, que haya para todos, que haya crecimiento educativo, que haya crecimiento laboral. Si realmente una ciudadanía se mantiene en ese nivel, quiere decir que no nos importaría tanto qué tipo, qué filosofía de gobierno, más socialista, más justicialista, más liberal, más capitalista, está operando un cierto sector del país, porque lo que estaríamos viendo es cómo rinde, o sea, cómo hace funcionar esa parte del gobierno. Como estaba diciendo recién, voy a hacer otra metáfora. Estudiamos las dinámicas psicológicas en un pequeño grupo de amigos, por ejemplo. Cuando estamos todos bien, parece que la sociedad, la colectividad de la especie humana, de alguna manera se organiza sola, sin necesidad, se presta, se da, es generosa, pide, exige, dice que no, mucho más libremente, sin culpa. O sea, nosotros tenemos una tendencia natural a saber organizarnos. Yo siempre hablo del ejemplo de que un montón de gente, de chicos veraneando, de hippies, de amigos, vayan a pasar un fin de semana a una isla, a una playa, y llegan todos ¿no? haciendo hiking, o llegan todos en barcos y se empiezan a poner sus carpitas en la playa. Y el ser humano, me lo imagino así porque trae poco, llegan en mallas, hace calor, no hace falta tantas cosas. Y lo que observamos es que no hay nadie que diga, bueno, lo primero que tenemos que hacer es establecer un orden, cómo va a funcionar esto para que haya de comer. No, no, no. Nosotros solo sabemos ya, hay una estructura social que viene creando la evolución, que ya está innatamente en nuestro sentido de funcionar social, que simplemente se da, y eso lo comprobamos, por ejemplo, en este tipo de ejemplos. Luego, cuando se tienen ideas más grandes, por ejemplo, queremos organizar una fiesta a la noche, o queremos hacer un asado, o queremos hacer, qué sé yo, hacer una expedición para ir a pescar o algo así, entonces es donde metemos en utilizo la lógica que trata de administrar y organizar. Entonces, eso es lo que básicamente es el gobierno. El gobierno es lo que viene luego que dicen, bien la capacidad que tenemos y todas las cosas que queremos, necesitamos administrar y distribuir. No es como piensan muchos que dicen que el gobierno es necesario para proteger y para defendernos del enemigo que va a venir eventualmente, que hay que tener miedo porque algo te va a acechar cuando menos te lo esperas. No es así. Nosotros, la predisposición de estabilidad es la paz, no es la división y la pelea, la confrontación, la polarización, no es lo primero que ocurre. Lo primero que ocurre, naturalmente, cualquier forma viviente
crea, establece y necesita de la paz y de la estabilidad para poder continuar a proliferar y evolucionar. O sea que nuestro estado natural es la paz. Luego aparecen problemas creados por la precocidad de nuestra inteligencia, nuestras ambiciones, lo que más que inclusive en los animales vemos lo mismo, se pelean ¿por qué? Porque se acercan a ideas más estructuradas, o sea, los machos de las especies animales de repente se pelean con otro macho, qué sé yo, porque hay un sentido de organización que tiene que ver con la hembra, que van a hacer una pequeña familia, lo que sea, y ahí de repente aparece estalla la rotura, digamos, la ruptura de la estabilidad. O sea que siempre tiene que ver con las ideas más complicadas, más complejas, sociales. Y el ser humano, justamente, tanto es su precocidad y habilidad lógica, inteligente, cuanto es la capacidad a irrumpir con daño y error y lastimarse a sí mismo con sus inventos. Bueno, entonces, ¿a qué iba? Voy a tener que pausar porque me olvidé de lo que iba. Ah, bueno. El ejemplo de la playa y de la gente que naturalmente, sin ninguna pretensión demasiado organizada, cae en una habilidad dada por la evolución a socialmente organizarse, a compartir cosas sin tener que crear un sistema. Por ejemplo, este, y hagamos de cuenta que en esta escena, de repente, dos personas empiezan a discutir y aparecen, emergen las partes más primitivas, más obstinadas, más el orgullo, la vergüenza, la culpa, hay un montón de cosas que empiezan a alimentar esta pelea y de repente una de esas dos personas ve que otros empiezan a acercarse más porque tienen empatía para la persona que ellos conocen más, que es el que está peleando con vos, mientras que tu familia o tus amigos empiezan a acercarse más a tu lado y se empiezan como a crear dos bandos, digamos, unos más a favor de uno, con empatía más hacia uno que hacia el otro y viceversa. ¿Qué sucede cuando se habla del motivo por el cual se peleaban? O sea, en una familia esto es muy fácil de hacer referimiento. Los reales motivos por los cuales estas dos personas se pelearon quizás no son tan complicados, se pueden llegar a entender porque ya hace 3 días que te presté esto y no te importa devolvérmelo, ahora cuando te lo pido me estás acusando de que soy un egoísta y se empezó a armar la pelea. Pero cuando se convierte en una pelea aguda, grave, fuerte, más emocional, empieza la necesidad de vencer. Y cuando hay esa necesidad de vencer, ¿qué pasa? Las personas, o si no los bandos, recurren a maneras de vencer o de ganar la pelea que se está desenvolviendo. ¿Qué sé yo? Porque empiezan a inventar cosas, empiezan a inventar predicciones que no tienen fundamento ni sustancia, pero con tal de ganar la pelea, se resucitan acusaciones que habían sido, de cosas que habían sido olvidadas. O sea, se crea el propósito de la confrontación y de la pelea, se convierte en protagonista. Y la real resolución que hubiese sido facilísima de que uno diga, está bien, tenés razón, no me di cuenta, perdóname, me gustaba tanto lo que me prestaste que lo quise tener un día más, pero me equivoqué y no hubiese habido pelea. Sin embargo, ahora es casi imposible volver a ese punto. Pero no solamente eso,
Los elementos que se usan para continuar, alimentar la pelea y seguir batallando son cada vez más alejados a lo relevante y a lo cierto. A lo relevante y a lo cierto. Quiere decir que nos ponemos más ignorantes, empezamos a afirmar cosas, a acusar, a decir cosas que no son ciertas, que las decimos para ganar la pelea, para acusar, para hacer que el otro es el malo, el equivocado y que nosotros somos las víctimas y los que tenemos razón. Y nos ponemos, y esa es la ignorancia, porque ¿qué es la ignorancia? Lo que afirma lo que no es cierto, o sea, hay distintas interpretaciones de ignorancia, que algunas tienen que ver con temperamento, o sea, con simplemente es una persona insensible, bruta, que no le importa nada, despiadada. Pero básicamente eh, estamos siempre en el mismo vecindario. La ignorancia que se refiere más al argumento, a la polémica política, sí se comprende bien claramente que es con afirmar cosas que no son ciertas. Y eso es lo que hace la polarización. O sea, en efecto, si uno creció en la sociedad americana, que yo lo hice, de repente pasás años escuchando que los rusos son esto, que los iraníes, que los islámicos son lo otro, que los católicos son esto o el otro, que los judíos son esto y el otro, que los iraníes, qué sé yo, que bueno. Y después cuando vas a comer a la casa de uno de estos amigos, ves que son gente igual que vos, que tienen la misma generosidad, la misma bondad, las mismas mediocridades, las mismas intenciones. No, ni son más malos ni son más buenos, somos iguales, somos el mismo animal, la misma especie humana, el mismo ser humano en todos los países. Y de repente te das cuenta, ¿y yo por qué pensaba eso? De los rusos, de los judíos, qué sé yo, de los negros, ¿no? Criminales, qué sé yo, ladrones, todo lo que propaga la batalla social o política polarizada fomenta el desconocimiento de la realidad sencilla, simple y total, porque la verdad siempre habla de la totalidad y de la integridad. La integridad del ser humano, el ser humano, o sea, nosotros cuando queremos, o sea, en Estados Unidos están siempre con el tema del racismo. Este es un buen ejemplo para, espero terminar y no hacerlo larga. Que quieren acabar con el racismo, quieren acabar con el racismo, que quieren acabar con el racismo, qué sé yo, y trataron, cuando yo era mucho más joven, me acuerdo que el proactivismo, o sea, crear leyes que hacían que los chicos viajaran en la combi escolar a otro barrio para que se integraran. Claro, ¿cuál es el error? Que el pensamiento detrás seguía siendo uno basado en la identificación de la diferencia. Entonces, ¿cómo los elementos de la lógica siguen siendo la identificación de diferencia? No se va nunca. Nunca se logra ser un solo pueblo americano y basta. ¿Sí? Que resulta comprender gente de distintas proveniencias raciales, pero eso no define el funcionamiento, no tendría y nunca debería haber definido el funcionamiento de la sociedad, porque el funcionamiento de la sociedad tiene que ver con las dinámicas humanas que poseemos todos, los chinos, los en África, en Europa, en Sudamérica, en donde sea. Todos tenemos las mismas emociones, dinámicas humanas, o sea que para comprender cualquier tema social, criminalidad, falta de educación, ignorancia, sentido de privilegio, lo que quieras hablar, sea el problema de una sociedad, no necesitas nunca protagonizar un grupo, sino que hablas, bueno, porque crecieron en un barrio donde las escuelas que tenían más cerca hicieron que continuaran a aprender esos modos sociales de la gente que los rodearon. Entonces hablamos de todas las dinámicas sociales de barrio, de lugar, de locación, que afectan lo que hubiese sido la vida de cualquier ser humano. Nada tiene que ver su raza. Pero claro, los americanos esto nunca lo comprendieron
siempre trataron de arreglar con un sistema, con un método. ¿Y qué hicieron? Metieron, o sea, fijaron la mentalidad racista, porque claro, por más que se haya convertido en algo alegre y positivo, ay, yo tengo muchos amigos gays, yo tengo muchos amigos negros, qué sé yo, sigue siendo una mentalidad racista. Entonces, ¿qué pasa? Si pensamos en términos de grupos, cuando llega el momento que una dinámica natural social nos hace enojar, porque esa gente abusa el dinero, o sea, que es dueña de ese negocio, de ese supermercado, qué sé yo, y nos cobran más de lo que cobran otros barrios y qué sé yo, tenemos un problema de dinámicas sociales localizadas a un barrio que concierne cualquier ser humano que, que sean los protagonistas de cualquier raza, que sean los protagonistas de esa situación, pero como queremos lastimar, como nos sentimos ofendidos y queremos defendernos, y aparece esta parte primitiva del ser humano, ¿qué hacemos? Recurrimos a lo que vemos, lo que es más fácil para desahogarnos, que es decir, qué sé yo, hindú de mierda, por ejemplo. Ahora, en la Argentina, antes de que llegaran estas ideologías de igualdad, de qué sé yo me acuerdo que decíamos negro de mierda, puto del orto, qué sé yo, todo lo que quieras, pero nunca dejábamos de ver a esa persona, se nos pasaba y hacíamos las paces y siempre seguía siendo amigos. O sea, nosotros somos una sociedad que decimos negro de mierda con amor, porque sos un vago, venía, andá a trabajar, vení acá, vení conmigo, vení a trabajar conmigo, que ahí... O sea, las dinámicas sociales y culturales se aplican y son lo funcionante, más allá de que por ahí tenemos la mediocridad de referirnos a la raza de alguien para poder desahogarnos con un insulto, ponele. Lo que hace la cultura americana es al establecer eh, grupos sociales, no solamente no se deshace, no resuelve el problema de que uno de todas maneras hubiese recurrido a lo que ve visualmente para alargar algo rápidamente, desahogarse con una ofensa, pero hace que eso nunca pueda mejorar, porque de repente existe la esperanza, o sea, existe la esperanza inclusive para la Argentina mucho mejor que éramos hace 40 años. Cuando... ¿Por qué? Porque en realidad lo que debemos enseñarnos es lo que enseñan las moralidades sociales, las religiones, las filosofías espirituales, todo lo que nos condicionan en cómo nos tratamos como seres humanos, a que aprendamos realmente a no recurrir a insultar a alguien, a no ser brutos, por algo que no puede cambiar, porque eso nos duele. O sea, si yo soy petizo y me dicen petizo, me dicen, vení petizo, vení a la fiesta, me pongo alegre, y esa era la Argentina de antes. En Estados Unidos ahora ni siquiera pueden decir, vení petizo a la fiesta. Porque, uy, no digas la palabra petizo, porque hay que estamos todos caminando sin cáscara de huevos, porque hay cosas que no se pueden decir, que de todas maneras son naturales y nos hacen que seamos menos naturales. Ahora, si a mí una persona me dice, tiene bronca porque le saqué la novia o porque no le devuelvo el dinero, lo que sea, me dice petizo de mierda con maldad para lastimarme, hiere más que si por ahí me dice algo que puede no ser cierto. Imbécil, no quiere decir nada, es un insulto que no quiere decir nada, pero si me dice petizo de mierda y yo de verdad soy petizo, eso ofende. Bueno, eso duele más. Bueno, ¿eso cómo se va? No se va a través de reglas sociales de comportamiento que tenés que obedecer y discursos ideológicos. Se enseña a través de algo más sutil y sofisticado, que son los principios
morales y éticos que enseñan las religiones y las espiritualidades, y que de repente es donde se encuentra lo apropiado este, para enseñar que una persona tenga la inteligencia social y la sensibilidad de no ir a cosas que describen el cuerpo para insultar a alguien, porque eso puede ser lastimoso. Eso nunca fue enseñado de esa precisa manera, pero existe la posibilidad de enseñarlo. No en una sociedad, hubiese, ponerle, en la Argentina de antes, que no se empezó a copiar de lo que Estados Unidos hace ahora, que es básicamente de nada sirve que enseñemos nos enseñemos a tener esa mayor inteligencia de darnos cuenta que el insulto o la ofensa hacia algo físico que no se puede cambiar es mucho más lastimoso, porque ya estamos pensando en términos de que los elementos son la raza en sí, o sea, el ser blanco o el ser negro. O sea, la polarización y la categorización nos hace más brutos, menos sofisticados, menos inteligentes. Claro, nos asienta también en algo a lo cual nos podemos conformar. O sea, Estados Unidos hace mucho que está asentado y conformado en una manera social de pensar con respecto a sí mismo que tiene que ver con elementos, grupos culturales, blancos, negros, etc. ¿Qué sucede? Cuando una sociedad está toda absorbida por la pelea polarizada, que puede ser, por ejemplo, en la Argentina en este momento, el socialismo, el justicialismo contra el capitalismo, el macrismo, qué sé yo, esta polarización que tiene a todos tan atrofiados e impotentes en cuanto a saber qué es lo que necesita su gobierno, porque un gobierno no necesita una filosofía política. Un gobierno necesita personas que comprendan el funcionamiento de algo que no anda bien, que tiene que funcionar. El gobierno es nada más que un mecanismo, es una máquina, es un aparato, es un instrumento. Se necesita más gente que sea hábil en agarrar acá, no, esto hacer más así, poner más acá, sacar más allá. No se necesita tener un espíritu filosófico hacia el gobierno. Eso lo único que logra es que la gente que forma ese cuerpo de filosofía política, liberales, socialistas, ocupan un lugar de poder y de dominio en el gobierno, que es el nuestro, que deberíamos estar operando nosotros como ciudadanos, sino que se los damos a ellos. Y luego, como nosotros nos mantenemos en esa ignorancia de ser hinchas de una polarización de partidos o filosofías políticas, estos que llegan ahí arriba, que nosotros les damos el poder, tienen más comprensión de la torta en que se encuentran, de cómo funcionan estos elementos del gobierno, y hacen lo que ellos quieren. Y nosotros siempre continuamos sin saber exactamente por qué no cambia nada, por qué no se arregla esto, por qué no se arregla el otro, porque seguimos relegando el poder sin comprender realmente lo que necesitaba el funcionamiento en esa parte del mecanismo del gobierno, y por lo tanto siempre fuimos impotentes de saber quién sería la mejor persona, más allá del partido o las mejores personas, más allá de que pertenecen a un cierto partido político. En realidad los partidos políticos son un problema, son un obstáculo, son como una zona que impiden a que el pueblo sea inteligente con respecto a cómo debe funcionar su aparato gubernativo. Porque en una estructura piramidal en que uno es la cabecilla, el representante, y qué sé yo, y después todos se arreglan, se acomodan alrededor de ese punto en la pirámide
de lo que sería un partido político y el otro, y después cuando llega al gobierno sigue siendo una pirámide a lo cual los partidos políticos tienen que tratar de satisfacer para mantenerse en la base de esa pirámide. El pueblo en realidad no funciona empoderadamente en el manejo de su gobierno. Lo que hace es eh, a lo que responde es al carisma, al que lo convenció, al que dice las cosas que parecen tener más sentido, al que satisface otros problemas que tenemos. Y en Argentina vemos, eh, hay un candidato que está diciendo cosas que si te pones a escuchar, decís, esto no tiene absolutamente ningún sentido. Esto es exactamente lo contrario. Pero ¿qué pasa? Como lo está haciendo con enojo, con que va a correr a todos para establecer algo nuevo y radicalmente sugiere un modernismo que va a deshacerse de todo lo pasado y todo lo que ya venimos siendo endoctrinados es corrupto y qué sé yo, gana el deseo del pueblo, no porque entendamos lo que le va a ocurrir al país si implementa estas cosas. O sea, él explica cosas, pero si vamos a los ejemplos, ningún país realmente existió así. Pero hay un problema fundamental con el liberalismo. Más allá de que me da mucha bronca que quiera dividir, hacernos más brutos, manteniendo y aumentando, alimentando la polarización y una idea partidista con respecto a lo que no es capitalismo liberal. Eh, y es que el liberalismo habla de algo que es cierto, que es la, uno se siente más motivado cuando se siente que hay menos cosas que te van a obstacular en tu empresa o en tus deseos de resolver, de solucionar o de inventar. Es verdad, si vos ves que nadie se te va a oponer, es más, si tenés cosas que te ayudan a tu voluntad, cuando vos las querés agarrar, están ahí disponibles para vos, o sea que tenés campo abierto, sí, tenés más ganas de hacer cosas y por lo tanto surgen ideas distintas, muchas fracasan, muchas son increíbles que nunca se les hubiera ocurrido a nadie, por ejemplo. Todo ese aspecto es cierto, pero lo que no considera el liberalismo es la naturaleza del ser humano. Somos, ante todo, el ser humano, la naturaleza, nuestra mente, nuestra inteligencia, nuestra manera y dinámicas sociales que siempre rigen lo que vamos a querer, lo que vamos a esperar de los demás, lo que nos va a afectar, lo que nos va a doler, lo que nos va a motivar. La psicología natural, sociológica de la especie, social, individual. Esto parece que, si bien ningún partido político, digamos, que se concentra mucho, el humanismo, ni siquiera el humanismo parece tener como una caracterización no tanto biológica y científica, sino que espiritual y de principios y de ideologías. No hay ningún campo político realmente que diga, a ver cómo funciona la sociedad humana, natural, así como el ejemplo de llegar a la playa, que nos organizamos de alguna manera todos felices y libres, y cuáles son las cosas que tenemos que estar atentos porque tendemos a de repente que estas cosas nos hacen saltar, o si la gente se empieza a comportar de esta manera o de aquella manera con nosotros, aparecen las partes menos agradables, más antagonistas de la... O sea, nadie está muy focalizado, digamos, y mucho menos el liberalismo. Porque claro, el liberalismo pone esta idea de libertad de empresa, o sea, de iniciativa,
en concretar, mejor dicho, en construir las cosas, ligada al poder y a la habilidad que da el invento del dinero, o sea, el financiamiento y el aparato económico, monetario de la especie humana, o sea, lo pone como una sola cosa. Por lo tanto, según la lógica del liberalismo, va a tener más éxito el país donde la gente puede hacer lo que quiere con su dinero y lo organiza y lo da a quien quiere y lo distribuye como quiere y nada lo controla, nada lo chequea, nada lo limita, ¿no? Esa es más o menos la idea. ¿Cuál es? Ahora, ¿qué pasa? El ser humano, el dinero es un invento del ser humano, es un invento de su lógica inteligente. Siempre lo digo al revés, de su inteligencia lógica y analítica. Por lo tanto, tiende a desarmonizar, a crear, a suscitar inestabilidad, porque las creaciones y el avance del razonamiento y la lógica de la inteligencia humana no está en sintonía ni en armonía con la verdad absoluta que es el diseño de nuestra forma orgánica natural. Entonces, tiene ambiciones, quiere que haya mucho de esto porque con números y con estructura y con ingeniería y con lógica puede lograr estas cosas, pero la naturaleza y la tendencia de ese avance traiciona siempre a la forma orgánica biológica de la especie, social e individual también. O sea, empieza a abandonar a la gente. Por eso es que todos los sistemas de gobierno han siempre terminado por privilegiar la gente que tenía el poder y el dinero antes del capitalismo, antes de que apareciera la palabra capitalismo. Ya estaban los que tenían todas las vacas, los que tenían todos los porotos, y bueno, se organizaban con quienes, con los que a ellos importaban, con los que a ellos les servían, con los que a ellos ¿no? Formaban parte de su mundo, les interesaba o necesitaban de ellos. Entonces toda esa gente se organiza con los inventos, porque un invento es fácil de manejar, y viene empobrecida toda otra parte del organismo social natural dado por la evolución del ser humano, y se crean grandes cantidades de gente que no gozaba de los avances, que no les llegaba la comida, que eran esclavos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿eso por qué siempre ha ocurrido? Porque el ser humano, jugando con sus propios inventos, no logra hacerle justicia al diseño natural de su sociedad orgánica. Así como funcionamos poner en la playa, en el ejemplo de antes. Sino que tiende a empezar a ponerse el lado... La mente tiene dos zonas de importancia en la inteligencia: el avance del individuo y la importancia de la colectividad. O sea, lo gracioso es que el liberalismo, o sea, el capitalismo, lo colectivo es malo. Es increíble, es increíble. Bueno, somos colectividad, sin los demás no seríamos nada. Es más, toda forma viviente nace, aparece en el campo existencial del planeta y de este cosmos como colectividad, como pluralidad. La evolución no crea un prototipo y después lo replica. Y ese somos nosotros nomás, la inteligencia individualista de cada uno de nosotros. Sino que la evolución y la creación cósmica, no la religiosa, va avanzando y creando nuevas cosas en formas colectivas. O sea que para mantener al ser humano en su forma más sana, más completa, más íntegra, más fuerte, hay que primero comprender sus dinámicas sociales. Hay que primero comprender su colectividad.
natural. Colectivismo es malo. Claro. Bueno, es que todo esto se deformó con el pensamiento del individualismo bueno, y de ahí vienen también todas las ideas, los Chicago Boys y qué sé yo, todo está ligado ahí atrás, ¿no? Eh, Anne Frank o Frank Anne, soy muy mal leído, pero leí lo suficiente como para saber que ahí se juntan un montón de cosas, de ideas de derechos del individuo. Y Anne Frank propulsó cosas que luego sembraron ciertos otros, bueno, y se creó una tendencia, pero igual de todas maneras, esa es la tendencia de la lógica analítica inteligente, del razonamiento inteligente del ser humano. O sea, porque es la mente, la inteligencia de toda forma viviente, de todo ser viviente, especialmente el ser humano, que es el más inteligente sobre el planeta, le asiste a la sobrevivencia y a la evolución de la colectividad. O sea que, sin que sepa exactamente lo que está haciendo y errando y equivocando, pero empujando más fuerte que nada, está pensando en que coma, en que sane sus enfermedades, en que tenga una construcción, ingeniería. ¿Para qué? Para mandar adelante la colectividad, la forma viviente. Lo que pasa es que esa inteligencia, a diferencia del saber existencial de la inteligencia colectiva, es media precoz y torpe, o sea, y muy talentosa, y de repente inventa algo que hace mal, porque no proviene, no, o sea, sí proviene, pero no está sintonizada y armonizada, ni lleva la misma velocidad, digamos, está como acelerada, a lo que es la verdad absoluta de lo óptimo que es la inteligencia, la conciencia orgánica, el cómo estamos diseñados. Entonces, por ejemplo, para dar un ejemplo de estas dos inteligencias, los padres saben que tienen que estar con el chico, criarlo, enseñarlo, formarlo, educarlo, ¿no? Y todo eso ya viene evolucionando y hace millones de generaciones venimos haciendo lo mismo. Entonces, esa verdad que los niños crecen en el hogar, con la familia, con los parientes, con la sociedad, con la aldea, etc. No hay verdad más cierta y más sana que esa. No es una opción, no es una filosofía, es lo que ha hecho la evolución, cómo nos ha formado. Lo más sano para nosotros, sea comer, que psicológica, socialmente, sociológicamente, lo más sano es lo que con lo que nos ha evolucionado la evolución. O sea, si somos una especie que se alimentó por millones de años comiendo nueces, no va a haber nada más sano y más óptimo y mejor para nosotros que una nuez, que comer nueces. Es así, no hay debate en esto. ¿Qué pasa? La lógica, el razonamiento inteligente humano, que quiere más, esta parte nuestra que empuja, inventó escuelas, maestras, academias y formas de educar a más número de nosotros, porque de alguna manera sabíamos que educar y formarnos es lo que avanza la civilización, hace que una persona sea más capaz y tenga más éxito. Entonces, cuando empezamos a ver eso, dijimos, bueno, a lo mejor podemos hacer mejor que simplemente enseñarle al chico lo mismo que hace papá acá en la casa. Inventamos universidades, bueno. Pero bueno, ahí también con la educación quizás no hay tanto contraste o hay mucho para discernir lo que podría llegar a ser un error. Sí vemos errores, por ejemplo, en que se le ocurra a una familia mandar que se lleve el niño a una academia, a un convento, y después pretender que siga teniendo sentimientos y nos cuide a nosotros, a los padres y a los abuelos, cuando vuelve habiendo sido formado por otra cultura, totalmente desinteresado en la familia. Después dice, ay, ¿cómo nos equivocamos? ¿Qué dicen? Bueno, sucumbimos a uno de nuestros inventos,
Y eso es lo que ocurre en la medicina, en la agricultura, en todo. Sí, tenemos la capacidad de curarnos, pero también nos podemos envenenar con nuestras ciencias médicas y alimenticias. Entonces, la política es una ciencia, también es un invento de la lógica y de la inteligencia racional del ser humano. Y por lo tanto erra porque empieza a imponer sistemas, estructuras que empiezan. Bueno, después tenemos otros aspectos de la naturaleza del ser humano que empiezan a funcionar y a comportarse adentro de nuestros inventos que los agravan. El querer dominar y controlar a los demás es una tendencia que tiene el ser humano. Y de repente, claro, a través porque claro, ¿qué pasa? Si los países tuviesen que atravesar el océano y hablarse cara a cara y arreglar sus problemas hablando, seguramente habría menos guerras. Pero como es fácil inventar un instrumento que lo... O sea, por esto yo siempre digo, las armas crean, estimulan efectos y comportamientos en la sociedad que no estamos considerando, porque una sociedad que crece teniendo tenencia de armas va a empezar a pensar distintamente, como estoy yendo por las ramas. Lo importante de esto era entender que hay que dejar de pensar en el gobierno del país en términos de qué partido político gana, cuál es mejor, si izquierdo Es increíble que no nos demos cuenta que lo pequeños y lo mal instruidos y cuánto ignoramos, reduciendo nuestra comprensión de la gobernación de un país en ser parte de izquierda o ser parte de derecha, ser capitalista o ser socialista. No, no es nada eso. No dice nada, no logra nada, no nos empodera con nada. Espero que nos demos cuenta de esto y comencemos a hablar de cómo debe funcionar el gobierno que ha diseñado la Argentina para conducir su nación. Más allá del partido político que lo ocupa. Es que ahí es donde tiene que estar la comprensión, el conocimiento del ciudadano, no en qué personas, qué partido político va a apoyar. Porque entonces el país va a ser de ellos y no de la gente y ya vemos los resultados. Bueno, hasta ahí, gracias. Chao.